de lípidos y biomembranas. Este tema es sumamente largo. Es más, incluso está dividido en dos en el plan global. Sin embargo, yo lo he unido en uno solo para que hagan relación con lo que hemos visto de lípidos, ¿no? Bueno, perdón, un cachito, permítame. Ya. Bueno, perdón, es acá. Habíamos quedado acá. Introducción al estudio de las biomembranas. Introducción al estudio de las biomembranas. Ya hemos visto, ¿verdad? Todo referente a los lípidos derivados. O sea, hemos visto lípidos simples, compuestos y derivados. Vamos a empezar esta segunda parte, diríamos, del capítulo, que es la introducción al estudio de las membranas biológicas. ¿Se ve bien la pantalla, chicos, por favor? Hola. Buenas tardes, doctora. ¿Sí se ve? Sí, gracias por responder. Y gracias, chicos, mil disculpas por el retraso. Estaba en el seguro y a veces uno no le atienden rápido. Muchas gracias. Bueno, empecemos a estudiar las membranas biológicas. Yo sé que ustedes ya han estudiado las membranas biológicas en biología. Sin embargo, vamos a ver ahora más relacionado con los aspectos moleculares, la estructura molecular. Ustedes saben bien que las membranas biológicas son ensambles organizados y están compuestos por lípidos y proteínas y tienen una pequeña cantidad de carbohidratos. Nosotros hemos visto en el capítulo de carbohidratos que los componentes importantes relacionados con carbohidratos serían las glicoproteínas. Sáquenle una flechita ahí, glicoproteínas y lipoproteínas, ¿no? Bueno, ya estaría aquí. Pero pongan sobre todo en carbohidratos, solo pongan glicoproteínas. Pues las principales funciones de un modo muy general es que regulan la composición de la célula y también algo sumamente importante y lo que vamos a hacer énfasis es que en las membranas biológicas, eso subrayen, se llevan a cabo muchos procesos bioquímicos. Las membranas garantizan la compartimentación de procesos biológicos. Si se fijan en este esquemita, pues aquí vemos este es un compartimento, una mitocondria, pues lo mismo aquí, un compartimento de una lisosoma, un compartimento del núcleo, del aparato de Golgi, del retículo endoplasmático, etc. Es como si hubiera varias zonas, es decir, hay una compartimentación. Esta compartimentación garantiza que en la mitocondria se lleva a cabo ciertos procesos, en los lisosomas otros, en los núcleos otros y así según las funciones de cada uno. Entonces, garantizan la compartimentación de los procesos biológicos. Dan lugar a esto, a compartimientos especializados. Ustedes saben que la función especial del núcleo es diferente a la de la mitocondria y así, ¿no? El estudio de las membranas es tan importante que podríamos decir en esta tríada lo siguiente. La funcionalidad de la célula, para que entiendan esto, escriban esto por favor. La funcionalidad de la célula depende de sus biomembranas en cuanto a su estructura y función. También depende, estamos hablando de la funcionalidad de la célula, esto subrayenlo, encierrenlo. Bueno. También depende de los procesos biológicos y bioquímicos. Entonces, esta tríada nos está mostrando la gran importancia de las biomembranas en la funcionalidad. Hemos dicho que dan lugar a compartimientos, pero hay que aclarar, las membranas biológicas no son límites estáticos. No son simples límites que compartimentalizan y ya. Son sistemas bioquímicos, dinámicos y fluidos. Esta definición es sumamente importante, por eso la he puesto en negrilla subrayada. ¿Qué son las membranas desde un punto de vista funcional? Son sistemas bioquímicos, dinámicos y fluidos. Entre sus funciones, vamos a ver más adelante funciones de manera más detallada. Estamos viendo primero, como quien dice, con un aumento de 10x, luego vamos cambiando a 40 y a 100. Funciones. Cumple importantes funciones, ustedes saben ya algo de esto.
la permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir la permeabilidad selectiva? Que gracias a las membranas, tanto la membrana plasmática como de las organelas, pues permiten mantener diferencias de composición en el interior y el exterior de la célula. También otra función de las membranas es que imparten especificidad antigénica a cada tipo celular. Así, las células del hígado se reconocen entre sí, las células del corazón se reconocen entre sí gracias a sus membranas. Imparten entonces especificidad antigénica a cada tipo celular. Algo importante que también hemos visto algo ya, fijan agentes reguladores. A nivel de las membranas están los agentes, están los receptores. Aquí en este caso pongan, fijan agentes reguladores, pongan entre paréntesis aquí receptores. Actúan como receptores. Entonces, no actúan, perdón. En las membranas existen receptores, o están presentes receptores. Bueno, entonces la permeabilidad selectiva, una de las funciones más importantes, que no es la única, las membranas imparten especificidad antigénica y en las membranas se encuentran receptores. Es decir, ¿receptores de qué? De agentes reguladores como hormonas, factores de crecimiento. A nivel de las membranas se produce ATP. Vamos a ver esto más adelante un poco y también como penúltimo capítulo en bioenergética. En las membranas de las mitocondrias, es decir, a nivel de la membrana mitocondria, es donde se genera el ATP. Fíjense en consecuencia que son sistemas bioquímicos dinámicos. Tienen funciones vitales. ¿Cómo se explican esas funciones? Para comprender su función, recuerden que estamos en bioquímica 1, el gran principio de la bioquímica 1 es la relación entre la estructura y la función. Pues si queremos entender las funciones, veamos su estructura. Vamos a ver el modelo de estructura de la membrana de mosaico fluido, que ustedes ya conocen esta teoría, totalmente aceptada la hipótesis del mosaico fluido, que fue postulado o propuesto este modelo por Singer y Nicholson el siglo pasado, en 1972. ¿Qué postula este modelo? ¿Qué indica el modelo de manera esencial? El modelo del mosaico fluido. Indica que las biomembranas están formadas por una bicapa lipídica, fluida y asimétrica. Entonces, las bicapas lipídicas, hemos dicho, perdón, las membranas no son entidades estáticas. Constituyen una bicapa lipídica fluida y asimétrica. Y en el interior se encuentra un gran número de proteínas. Veamos este esquemita. Podemos ver acá, ¿verdad? ¿Qué es esto? Lo que está aquí, estas como esferitas, ¿verdad? Habíamos visto ya otros esquemas que serían la cabeza de los fosfolípidos, por ejemplo, de los lípidos de membrana, y sus colas apolares. Y entonces, al estar en solución, ocurre que se forma esta estructura de bicapa. Cola con cola se atraen, y entonces quedan en los extremos las cabezas hidrofílicas. Atravesando esta estructura están, esto que se ve aquí en rojo, pues las proteínas, que vamos a ver que cumplen una función sumamente importante. Y podemos ver aquí, recuerden, una glicoproteína. ¿Cómo reconocemos una glicoproteína? Por estas como antenitas, que son los oligosacáridos, que tienen la función de actuar en procesos de comunicación, de reconocimiento, actúan como antígenos, son los responsables de los grupos sanguíneos que hemos visto. Y entonces, ¿por qué es una bicapa? Una capa está dada por esta parte de los lípidos de membrana, lípidos compuestos, y otra parte, aquí abajo. Es una bicapa fluida, porque esto no es estático. Y asimétrica, ¿qué quiere decir asimétrica? Que esta parte externa es diferente a esta parte interna, asimétrica. El interior, ahí escriban, aquí saquen asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? El interior, o sea, el lado citoplasmático, diríamos, es diferente al lado externo. Por ejemplo, en el lado externo encontramos glicoproteínas, por dar un ejemplo. En el lado interno no hay glicoproteínas. Aquí hay otro tipo de estructuras. Y entonces eso postula, habla de la gran complejidad. El modelo de mosaico fluido indica que las biomembranas, repito, están formadas por una bicapa lipídica
fluida y asimétrica. Fluida, vamos a ver a qué se refiere. No son estructuras rígidas ni estáticas. De hecho, los componentes proteicos y lipídicos están en constante movimiento. Todo lo que pongo en negrillas y rojo, chicos, esto es obviamente, ustedes ya saben, para resaltar la importancia. Cuando estudien, hagan énfasis en esta ayuda, digamos, didáctica que se les da. O a veces les digo subrayen o saquen flechita, pues eso es importante cuando estudien. Veamos la ultraestructura de las membranas. Bueno, hemos dicho que está compuesta por una doble capa de lípidos y proteínas que atraviesan las membranas. Pero ¿cuál es la ultraestructura? Me refiero más profundamente. Está formada por lípidos, proteínas y carbohidratos, hemos dicho. Pero la composición en lípidos puede variar entre 80 y 20. Proteínas entre 20 y 80. Carbohidratos como glucoproteínas y glucolípidos, recuerdan glucoproteínas, hemos visto glucolípidos, esfingomielinas, sobre todo los cerebrósidos y gangliósidos, en pequeña cantidad. Esto que diga 80-20, fíjense, si hubiera 80% de lípidos, habrá 20% de proteínas. O si hay 20% de lípidos, habrá 80% de proteínas. Esto depende de la célula. Hay células que son más ricas en sus membranas, hay más lípidos y en otras tienen más cantidad de proteína. Fíjense que si está formada por lípidos, proteínas y carbohidratos, vamos viendo por partes. ¿Cuál es el rol de los lípidos? Primero, recordemos cuáles son los lípidos de membrana. Si recordamos lo que ya hemos estudiado, por eso es que esta parte yo lo he unido con este capítulo. Los fosfoacilgliceroles, las esfingomielinas, cerebrósidos, gangliósidos. Y recuerda el colesterol. Los fosfoacilgliceroles y las esfingomielinas, estos se clasifican como fosfolípidos. En cambio, dentro de estos esfingolípidos, cerebrósidos y gangliósidos califican como glucoesfingolípidos. Todos estos, recuerden nuevamente, pónganle una flechita acá, chicos. Estos son lo que estoy marcando, lípidos compuestos, lo que estoy encerrando. Les va a ayudar a estudiar. Lípidos compuestos. Colesterol, pongan ahí una flechita. Lípido derivado. ¿Recuerdan? Lípidos derivados. ¿Qué tienen en común todos estos lípidos? ¿Por qué forman parte de la membrana celular? ¿Recuerdan? Son anfipáticos. Entonces, para que un lípido, escriban eso por favor, para que un lípido forme parte de las membranas celulares, debe mostrar anfipaticidad. ¿Falso o verdadero? Pues verdadero si decimos eso. Para que un lípido forme parte de las membranas celulares, debe mostrar anfipaticidad. Porque vemos la membrana, ¿verdad? Que tiene una cara hidrofílica, una parte hidrofílica, un interior hidrofóbico y así. Entonces, tienen que presentar anfipaticidad. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos? Es que son anfipáticos. La composición lipídica varía, hemos dicho, ¿verdad? ¿En qué función? Por ejemplo, varía según la relación proteína-lípido. Si hay más proteína que lípido, por ejemplo, escriban eso por favor. Por ejemplo, pongan acá, en las células neuronales, la relación proteína-lípido, en las proteínas neuronales, la relación proteína-lípido, chicos, fíjense en mi cursor, es menor a 1. Es menor a 1. Por ejemplo, relación proteína-lípido 0.89, no sé. ¿Qué quiere decir eso? Que en las células neuronales hay más lípido que proteína. Es decir, que hay más lípido que proteína. El numerador es mayor que el denominador es mayor que el numerador. En cambio, estamos dando un ejemplo, por ejemplo, en las membranas mitocondriales, la relación proteína-lípido es mayor a 1. La relación proteína-lípido es mayor a 1. ¿Qué significa eso? Que hay más proteínas que lípidos. Eso se entiende porque en las membranas
mitocondriales, hay muchas enzimas, como vamos a ver. Entonces, depende de la función de la membrana. Fíjense, las membranas neuronales cumplen una función diferente a la de las mitocondrias, ¿no? De la edad de la célula, depende de la función de la membrana de la célula. El tipo de alimentación también puede influir en eso. Los lípidos, hemos dicho, estamos viendo qué rol juegan los lípidos, esa es nuestra pregunta. Los lípidos de la membrana son los responsables de formar esta bicapa lipídica. Si recordamos lo que hemos visto antes, habíamos visto, ¿verdad? Fíjense, cabeza y dos colas, porque derivan del ácido L-fosfatídico. Tienen una cabeza y dos colas. Y entonces tiene una forma cilíndrica, habíamos dicho, ¿recuerdan? Y entonces siempre, ¿recuerdan? Desde química orgánica, semejante disuelve a semejante. Sus colas son apolares y las cabezas polares. Entonces, apolar con apolar se atraen. Y en un sistema acuoso, pues tienden a formar esta bicapa lipídica. Esto, debido a la estructura de tipo cilíndrico, tiende a formar como una estructura, fíjense, como una membrana. Por eso ponemos esto. Los lípidos anfipáticos pueden formar bicapas cuando están en solución. Estos agregados lipídicos forman la base estructural de las membranas biológicas. Esto subrayen. ¿Cuál es la base estructural de las membranas biológicas? Pues esta, la naturaleza de los agregados lipídicos. Por eso decimos, ¿cuál es entre los componentes lípidos y proteínas? Los lípidos son los responsables de la bicapa lipídica. ¿Está claro eso? Subrayen esto. Bueno. Veamos ahora, por ejemplo, lo mismo que hemos hablado en esta estructura, como un corte, ¿no?, longitudinal de una parte de una membrana. En la estructura de bicapa, ¿cuál es el componente responsable de la estructura de la bicapa? Pues los lípidos, los fosfolípidos, ¿no? O glucolípidos, los lípidos directamente. Entonces, ¿qué vemos? Cabeza polar, fíjense en mi cursor, cabeza polar, cola apolar. Cola polar del otro se asocia y forma otra cabeza polar. La bicapa lipídica es esto, ¿no? Entonces tiene un interior apolar y ese es interior apolar y dos superficies polares. La exterior, donde vemos que son glicoproteínas, este es el exterior y este sería el interior, el lado citoplasmático. Entonces hay una zona polar hacia el exterior y también hay polar hacia el interior. Nada más como, bueno, información, el espesor de la bicapa más o menos está entre 35 a 40 Armstrongs, es decir, 3.5 a 4 nanómetros. Tan delgadita, pero cumple funciones increíbles. Estamos viendo la ultraestructura para poder entender sus funciones. Que vemos aquí proteínas que atraviesan la membrana, o proteínas como esta y esta que están en el lado externo, esta está en el lado interno, estas que serían las glicoproteínas, etc. Si yo les muestro esta figura, indíquenme qué cosa es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Si bien es un esquema nada más, chicos, pero ayuda muchísimo a entender las funciones que vamos a ver enseguida. Hemos dicho que son bicapas lipídicas. Hay algo que se ha podido observar, es que las moléculas lipídicas pueden moverse longitudinalmente dentro de la monocapa. Fíjense, esta es la bicapa, ¿no? Está claro eso. Esta sería una monocapa, esta sería, fíjense mi cursor, una monocapa, otra monocapa, la bicapa. Pues las moléculas lipídicas, fíjense, pueden moverse izquierda, derecha, como una gelatina, podríamos decir, como un gel. Entonces, por eso se llama la teoría del mosaico fluido. Pueden moverse así, o incluso se ha observado, algunos autores han podido observar, una difusión, de arriba abajo, llamada flip-flop. Ustedes ven algunos libros, el flip-flop se refiere a una difusión lateral o de los fosfolípidos de las membranas. Flip-flop no es muy común, pero sí se ha observado, lo que nos está indicando que es sumamente dinámico. Esto de que se mueve izquierda, derecha, incluso puede dar lugar, fíjense, a los canales, ¿no? Al hecho de que ciertas moléculas, fíjense en mi cursor, puedan atravesar, etc. Entonces, no son estructuras estáticas, son sistemas bioquímicos dinámicos y fluidos.
Seguimos en los lípidos. Hemos dicho cuáles son los lípidos, ya hemos dicho, las moléculas lipídicas se pueden mover. ¿Cuál es el rol específico en la primera función que hemos visto? Recuerden, la primera función de la membrana, de las membranas biológicas, es la permeabilidad selectiva. ¿Qué es la permeabilidad selectiva? Que garantiza una composición interna de la célula diferente al medio que la rodea, o incluso composición diferente en cada una de las organelas respecto al citoplasma. ¿Cuál es el rol de los lípidos en la permeabilidad selectiva? Es la pregunta. Primer rol. 1. Los lípidos influyen en la fluidez de las membranas. La bicapa hemos dicho que es flexible, pudiendo tener mayor o menor rigidez. Recuerda que hemos estudiado la rigidez de las membranas y la fluidez de las membranas. ¿Quiénes influyen en esto? Puede influir en la fluidez. La bicapa puede mostrar mayor o menor fluidez o rigidez. ¿Y qué parte estructural es la que causa esta mayor o menor fluidez? Pues los ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, que están ¿dónde? En los, aquí pongan, presentes en los lípidos compuestos de las membranas. Presentes en los lípidos compuestos de las membranas. Glicerofosfolípidos, esfingomielinas, todo eso. Estos que están formando parte de las membranas celulares modifican la fluidez. Recuerdan, cuando vimos ácidos grasos, cuando los ácidos grasos son saturados, ¿qué ocurre? Hay una mayor atracción de Van der Waals entre sus cadenas. Pongan ahí, mayor atracción de Van der Waals. Menor fluidez. Mayor atracción de Van der Waals, menor fluidez. Estos son los saturados. Si esos glicerofosfolípidos o esfingomielinas, etcétera, tuvieran en su estructura ácidos grasos insaturados, como estos son saturados. ¿Qué es esto? Un doble enlace. Recuerda, el doble enlace siempre es en cis. Entonces, al haber esta curvatura, las atracciones de Van der Waals, que aquí son efectivas, aquí ya no lo son. Entonces, ¿esto qué hace? Que escriban eso, por favor. A mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, tienen doble enlace, ¿no? Mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, componentes de los lípidos compuestos de la membrana, mayor fluidez. Por eso dice, modifican la fluidez. ¿Cuál es el rol de los lípidos? Modifican la fluidez. Quiero que escriban esto a un ladito, les va a servir mucho. Pongan, por favor, por aquí cito, no sé. A mayor fluidez, mayor permeabilidad para ciertas moléculas pequeñas hidrofílicas, mayor permeabilidad para ciertas moléculas pequeñas subrayen, pequeñas hidrofílicas como agua. Estamos a mayor fluidez. También a mayor fluidez, mayor movilidad lateral. De lípidos y proteínas integrales. Mejorando el transporte y la función de receptores celulares. Mejorando el transporte transmembrana, y la función de ciertos receptores. Entonces, la fluidez es importante. Lo que acabo de decirles. A mayor fluidez, más permeabilidad de moléculas hidrofílicas pequeñas. También a mayor fluidez, mayor movilidad lateral, que garantiza la función de receptores, de canales, etc. Bueno, entonces,
¿Cuál es el rol? Hemos dicho, influyen en la fluidez. ¿Cómo? A mayor cantidad de lípidos, de ácidos grasos insaturados, pues mayor es la fluidez de la membrana. Pero no es lo único. Aquí póngale un guioncito, perdón. El colesterol, otro factor que va a influir en la fluidez, es el colesterol. Recuerdan, el colesterol disminuye la fluidez de la membrana. Es el principal modulador de la fluidez de la membrana. Si nos vamos a no me acuerdo cuál era, espérenme. Habíamos visto las funciones de aquí. ¿Recuerdan? Funciones del colesterol. Funciones estructurales como componente de las membranas plasmáticas confiere mayor rigidez. Es el principal regulador de la fluidez. Esta estructura es relativamente rígida. Entonces, cuanto mayor colesterol tengan las membranas, tienden a ser membranas más rígidas. Habíamos dicho, ¿verdad? Se forman estructuras como tipo raft o balsas, hablando a nivel en microscopía electrónica, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí que el colesterol, cuando hemos hablado de colesterol, hemos dicho que es el principal regulador de las membranas biológicas. Siempre que estudien y vean algo alusivo así, vuelvan y, digamos, refuercen lo que están estudiando. Bueno, esa es una de las funciones. Regulación, aquí esto pueden subrayar. Chicos, influyen en la fluidez de la membrana. Otra función u otro rol que cumplen los lípidos. Las bicapas lipídicas son impermeables a la mayoría de las sustancias polares. Eso es lógico. Si son bicapas lipídicas apolares, pues no van a dejar pasar las sustancias polares e iónicas. Cabría esperar que no pasen, porque es totalmente hidrofóbico. Pero por otra parte, los compuestos liposolubles atraviesan con facilidad. Sin embargo, el agua puede atravesar la bicapa lipídica. Aumenten aquí. Debido a su tamaño pequeño y al movimiento del mosaico fluido. Debido a su tamaño, el agua es pequeñita, ¿no? Debido al tamaño pequeño del agua y al movimiento fluido de la membrana. Recuerden que hemos dicho que se mueve transversalmente, puede dar el paso, y el agua dice permiso, 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 y se entra, por ser chiquitito. Por este mismo motivo, también gases como oxígeno, anhídrido carbónico, nitrógeno, por ser moléculas pequeñas, pueden atravesar, gracias a que no son estructuras estáticas, no son como paredes rígidas, pues son fluidos, tienen movimiento. Estos gases tan importantes como el oxígeno, anhídrido carbónico, generalmente de adentro a afuera, y el oxígeno de afuera adentro, que garantizan la vida de la célula, pues pueden atravesar con facilidad a través de estas regiones hidrofóbicas. ¿Por qué? Por su pequeño tamaño. También puede hacer lo mismo, iones como sodio, potasio, cloro, cruzan más lentamente que el agua, pero cruzan la bicapa lipídica. Estoy poniendo sin embargo, o sea, decimos, son impermeables a sustancias polares. ¿Qué más polar que el agua? Todos sabemos. Iónicas, pero estos sí pueden atravesar por su pequeño tamaño y por la fluidez, movimiento de la membrana. Ahora, hemos dicho, ¿verdad?, que las membranas, las sustancias, digamos el hilo, las sustancias polares e iónicas no pueden atravesar, con esta excepción. Pero los compuestos liposolubles, o sea, apolares, atraviesan tranquilamente. ¿Cómo se puede entender cómo atraviesen las sustancias no liposolubles más grandes? No estamos hablando del agua, ni del CO2, ni del oxígeno, ni del nitrógeno. Por eso viene la pregunta, ¿de qué modo se mantienen los gradientes de concentración transmembrana de moléculas no liposolubles? Porque en las proteínas, porque en las membranas hay proteínas, hemos dicho. Y muchas de estas, hemos visto en las esquemitas, están insertadas en la bicapa. Entonces, ya hemos visto el rol de los lípidos, que nos ayuda a entender cómo atraviesan sustancias liposolubles y también sustancias polares o iónicas pequeñitas. Pero la pregunta es,
cómo atraviesan las sustancias no liposolubles que la célula necesite. Pues lo hacen gracias a las proteínas. Con esta introducción pasamos a estudiar a las proteínas de las membranas. Siempre hablamos estructuralmente primero, proteínas de las membranas. Las proteínas de las membranas, según su asociación con la membrana, aquí anoten, esto subrayen, pónganle un cuadrado, lo que quieran, chicos. Siempre recuerdan, cuando clasificamos algo, siempre hay un criterio de clasificación. Aquí, criterio de clasificación, según su asociación con la membrana. ¿Cómo se clasifican las proteínas según la asociación con la membrana? Ah, pues esto, porque hay según su función otra clasificación. Entonces, según la asociación con la membrana, se clasifica en estos dos grandes grupos: proteínas integrales o intrínsecas y proteínas periféricas o extrínsecas. Veamos primero las proteínas integrales, llamadas también estructurales. Si se fijan aquí en este dibujito, pues fíjense en mi cursor, son aquellas que abarcan la bicapa, esta por ejemplo, o esta, y ayudan a mantener unida la matriz lipoproteica. Hemos dicho que se están asociando estas colas y esto es fluido, pero está bien que todo esto es fluido, pero quienes ayudan a mantener unida esta matriz, pues son las proteínas. No le quitan fluidez, pero sí estructuralmente como postes, ¿no? Así mantiene unida la matriz lipoproteica de la membrana. Subrayen, ayudan a mantener unida la matriz lipoproteica. Estas proteínas integrales, ¿cómo son? ¿Qué particularidad tienen? Generalmente son globulares. Ahorita ustedes no saben qué es eso, pues vamos a ver más adelante. Y también tienen la característica de estas proteínas ser anfipáticas, es decir, constarán de dos extremos. Fíjense, un extremo hidrofílico, otro extremo hidrofílico, parecido a los fosfolípidos, ¿no? Y tienen zonas formadas por aminoácidos apolares, que serían zonas hidrofóbicas. Entonces, siempre hay esa asociación. El extremo, la zona apolar o hidrofóbica de la proteína se va a asociar con los lípidos. Y las cabezas hidrofílicas irán por afuera o hacia el lado del citoplasma. Fíjense que siempre eso de la anfipaticidad es una norma en bioquímica. Pues las proteínas también pueden ser anfipáticas. Vamos a ver la estructura de proteínas después. Esas son las proteínas, hemos dicho, estructurales, como postes que están atravesados. El otro grupo, según su asociación con la membrana, tenemos las proteínas periféricas o superficiales. No actúan directo con los centros hidrofóbicos de los fosfolípidos, ¿no? Están unidas más a regiones hidrofílicas de proteínas integrales específicas y grupos de cabeza. Recuerdan que las cabezas de los fosfolípidos son polares. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esto, las proteínas periféricas hacia el lado interior del citoplasma. También hay proteínas periféricas hacia el lado exterior. Más están unidas a las cabezas de los fosfolípidos. Son proteínas periféricas o superficiales, por eso indica. Estas proteínas periféricas, si bien no son superficiales, pero son periféricas, cumplen funciones importantísimas en las cascadas de información. Bueno, está en la cara interna de la membrana celular, o sea, en el interior celular, más asociadas con las cabezas de fosfolípidos. Entonces, según cómo se asocian con la membrana celular, son proteínas estructurales o proteínas periféricas. Ahora, existe otra clasificación sumamente importante de las proteínas. Pero aquí es según su función. Según su función, las proteínas pueden clasificarse en lo que ahorita vamos a ver: proteínas estructurales, enzimas, receptores, etc. Entonces, según su función, las proteínas se clasifican en primer grupo, proteínas estructurales. Se parecen a las proteínas estas, ¿verdad?, que acabamos de ver. Caramba. Caerían como un traslape con estas, ¿no? Integrales o estructurales, según su función. Proteínas estructurales ayudan a mantener unida la matriz lipoproteica. Son proteínas que por lo general pueden ser
fibrosas o pueden ser globulares. Y el otro grupo son las proteínas dinámicas. Estas proteínas dinámicas no son solamente como postes que mantienen la matriz lipoproteica. Estas proteínas dinámicas ya cumplen funciones a nivel de membrana. Por eso participan en procesos celulares que ocurren a nivel de la membrana. Y existen 4 clases de proteínas dinámicas. Proteínas transportadoras, enzimas, proteínas receptoras, canales de ion. Aquí podríamos aumentar proteínas antigénicas, aumenten ahí antígenos o proteínas antigénicas. Entonces, por eso son dinámicas, que participan ya en procesos especializados de la membrana celular. Existen 4 tipos, estos. Veamos cada uno de ellos. Si este es el exterior y este es el interior del citosol, este esquemita, si bien está muy elaborado, así un poco lejos de la realidad, pero nos va a ayudar a entender mejor. ¿Qué hemos dicho primero? Si este es el exterior y este es el interior, hemos dicho proteínas transportadoras. Estoy mencionando cada una de estas. Entonces, proteínas transportadoras. Si se fija, están relacionados con el paso de sustancias, tanto hacia adentro como hacia afuera. Están involucradas en estos 2 procesos importantes. Subrayen esto, por favor. Están involucradas estas proteínas transportadoras en procesos de difusión facilitada y en el transporte activo. Proteínas transportadoras participan o están involucradas en estos procesos. Difusión facilitada, que vamos a ver después, y en el transporte activo. Permiten el ingreso de moléculas y la salida de moléculas. Vamos a detallar después. Proteínas transportadoras. Hemos dicho que proteínas que actúan como enzimas. Toda enzima es una proteína, ¿no? Pero no toda proteína es una enzima, ¿no? Bueno, las enzimas son proteínas. Las proteínas las enzimas son moléculas que catalizan reacciones a nivel de la membrana. Hemos dicho que en la membrana ocurren procesos bioquímicos importantes, pues las enzimas son responsables de esas reacciones a nivel de membrana. Por ejemplo, la membrana plasmática, esta importante enzima que vamos a estudiarla después, la adenilciclasa, o adenilato ciclasa también se llama. La sodio-potasio ATPasa. En nivel de las mitocondrias está la importantísima ATP sintasa. Es decir, hay enzimas importantes que actúan a nivel de las membranas. Luego, hemos dicho que pueden actuar, que están presentes proteínas que actúan como receptoras. Fijan sustancias específicas en el exterior, fíjense, de la membrana, y así generan, fíjense en el cursor, señales que disparan cambios en el interior de la célula. Hemos hablado, ¿recuerdan?, del fosfatidilinositol, que es el mensajero secundario de la insulina. Entonces, para la insulina hay su receptor. Este rojito sería, este de aquí sería el receptor, ¿no? Y, por ejemplo, la insulina se fija en su receptor y desencadena, gracias al fosfatidilinositol, toda una cadena de reacciones que regulan la glicemia. Esto les hablo para que hagan relación con lo que hemos hablado antes. Entonces, las proteínas receptoras, ¿qué hacen? Fijan sustancias específicas, por ejemplo, hormonas. ¿Dónde las fijan? En el exterior de la célula. Les dije, ¿verdad?, que las hormonas hidrofílicas, al menos como la insulina, el glucagón, son grandes, no pueden atravesar la membrana. Pero sí, cuando se ubican en su receptor, generan señales que ocasionan cambios en el interior de la célula. Aquí pongan ver función del fosfatidilinositol, escriban para que estudien, ver función del fosfatidilinositol como segundo mensajero de la insulina. Repito, ver fosfatidilinositol como segundo mensajero de la insulina, para que se entienda mejor esto y no quede medio vacío. También hemos dicho que las proteínas dinámicas pueden actuar como canales de ion.
Son proteínas transmembrana que permiten la entrada selectiva de ciertos iones. Ahí están ciertas proteínas G que en este momento no amerita que hablemos. Actúan entonces como canales. Otros actúan como antígenos también que captan anticuerpos. Bueno, estas son las proteínas dinámicas. Con todo esto que estamos viendo aquí, podemos afirmar que entonces que las membranas biológicas son estructuras complejas que cumplen muchísimas funciones importantes para la célula. Pero ahora veamos esas funciones con mayor detalle. Y vamos a quedar acá, chicos, funciones de las membranas celulares. Ahora cambiamos, clic, clic, para pasar a 50X o un poquito más a 100X. Vamos a quedar acá. ¿Hay alguna pregunta? Permítanme. 10, 13. Ya. Entonces vamos a quedar acá. Funciones de las membranas. Siempre, siempre mi perorata. Si no hay preguntas ahora, puede haber la siguiente clase. Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir, chicos. Ya, quiero que me atiendan algo, estoy hablando en hora de clases. Mañana, chicos, no vamos a poder pasar clase, no sé cuánto tiempo durará. Nos han citado a todos los que hemos sido investigadores de proyectos ASDI con la cooperación de Suecia. Nos han nombrado a 4 docentes de la facultad que tenemos que elaborar, no sé, algo relativo a unas memorias mientras había la cooperación ASDI-SAREC. Entonces nos han citado para mañana a las 14:30. Hasta que lleguen, hasta que la reunión, no vamos a poder pasar clases a las 3. Entonces, chicos, esa clase las podríamos reemplazar de alguna manera. Asumo que no creo que tarde tanto, no tengo idea cuánto va a tardar. Pero ustedes pueden pasar clases a las 6 para no retrasarnos, chicos. Yo prefiero ir avanzando despacio, explicándoles, subrayen, pongan aquí, fíjense, saquenle flechita para que entiendan mejor. No es mi culpa que nos hayan llamado, ¿no?, con una nota de la DICIT. Entonces mañana ahí está la doctora Bustamante, mi persona, el ingeniero Escalante y no me acuerdo quién, la doctora Pinto. Entonces, por favor, chicos, a las 6 podríamos pasar. Dime, Rocío. Buen día. Buenas tardes, doctora. Mañana tenemos examen a las 6 de estadística. Ay, bueno. Ya, chicos, entonces después vamos a reemplazar esas 2 horitas que no es mi culpa, que no vamos a poder pasar. Ahora, si digamos es cortito, no tengo idea mucho, nos dicen para hacer un repositorio. Si no tarda mucho, pues yo les aviso por el chat, pero es muy probable que tarde un poco eso. Luego tengo clases con el 300, por eso les decía a las 6. No pueden, entiendo, está bien. Entonces, tal vez el jueves o el viernes podemos reemplazar esos 2 periodos, es harto, chicos, ¿ya? Nos vamos a poner de acuerdo en todo caso también en prácticas y por nuestro chat. Bueno, quedamos así mañana. En consecuencia, no hay clases por el motivo que les he explicado, chicos. Bueno, hasta luego. Cuídense.